Portanto, boa tarde. O meu nome é Mário Marques da Silva, eu sou o moderador desta sessão, eu sou o diretor do Departamento de Ciência e Tecnologias da Universidade Autónoma e estamos aqui hoje para falar sobre redes 5G e computação na periferia, o futuro para a mobilidade. O orador de hoje é o professor da Universidade Autónoma de Lisboa, professor Héctor Orrilo. Queria agradecer ao professor Héctor ter-se disponibilizado e voluntariado para esta pequena conferência, que é importante para nós trocarmos ideias e aprendermos todos uns com os outros, para a audiência, para os nossos alunos e para os convidados, e estamos a prestar um serviço também, ou pretendemos prestar um serviço à comunidade externa ao UOL também, não é? Ao público em geral. Portanto, são conferências abertas e trazem sempre um valor acrescentado. Eu começava por fazer uma pequena introdução ao tema, antes de passar a palavra ao professor Héctor, onde eu ia falar um pouco sobre as comunicações 5G e sobre aquilo que está, digamos, na gênese das comunicações 5G, que é a quarta revolução industrial. E, portanto, nós estamos a viver uma chamada digital transformation, uma transformação digital, que nós já tivemos outras. Estamos neste momento, há várias transformações digitais. Quando fala-se muito atualmente, quando nós ligamos a televisão e houve transformação digital. Estamos a viver a transformação digital, aliás, a própria União Europeia, os pilares do plano de recuperação e resiliência são dois essenciais. É a transformação digital e a transformação ecológica, é o ambiente, não é? Passando pela transformação energética. E, portanto, ouvimos muito falar transformação digital, transformação digital, transformação digital. O que é a transformação digital? Transformação digital é tipicamente algo que permite uma sociedade mais eficiente e, de alguma forma, a substituição de humanos por máquinas. Nós vivemos a chamada terceira revolução industrial no passado, começou nos anos 40, com o aparecimento da eletrónica analógica. Foi o início de tudo isso, que deu origem depois aos computadores, e depois apareceu a eletrónica digital nos anos 80, deu origem aos computadores, aos sistemas de informação, tecnologias de informação, às telecomunicações, à televisão, ao mídia, e tudo isso é a terceira revolução industrial. E a terceira revolução industrial, o que é que nos permitiu? Permitiu-nos basicamente, ou corresponde basicamente à chamada era da informação, onde nós éramos bombardeados com enormes quantidades de informação e muitas das vezes nem sabíamos bem o que é que havíamos de fazer com tanta informação que tínhamos disponíveis, e o excesso de informação muitas das vezes não traz valor acrescentado, só causa ruído, até pode causar ruído. Portanto, temos de ter cuidado, informação em excesso não é uma coisa boa. Nós agora temos numa outra, portanto, essa foi uma transformação digital que nós vivemos, que foi a terceira revolução industrial. Nós agora estamos numa outra era da transformação digital, que já não é tanto a era dos computadores, dos sistemas de informação e das tecnologias de informação e da internet. Agora é outra coisa. E o que é isto? É a era da automação, a era da robótica, a era da inteligência artificial, a era do Big Data e a era da internet das coisas. São as coisas a comunicar em vez de ser as pessoas a comunicar. Isso traz grandes vantagens em tudo. Novamente, a quarta revolução industrial visa permitir uma sociedade, as organizações mais eficientes, uma melhor otimização dos recursos disponíveis, basicamente. E existe naturalmente a substituição do homem por máquinas. Neste caso, enquanto a terceira revolução industrial foi a substituição do homem por sistemas de informação, homem por computadores, na quarta revolução industrial é a substituição do homem por robôs. Robôs que utilizam inteligência artificial que processa dados, Big Data, e esses dados são coletados, são apanhados, são captados através de internet das coisas, sensores e comunicações de máquinas a comunicar entre si. Portanto, a quarta revolução industrial é caracterizada pela massiva utilização de robôs, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, 3D printing, portanto, impressoras 3D e computadores quânticos, é uma palavra muito importante, computadores quânticos estes, que vão, ou que já começaram a aparecer, inclusivamente, recentemente nós vimos
estamos a ver a Microsoft e a Google a aparecerem com os primeiros computadores quânticos. Aliás, o futuro da computação não passa por computadores pessoais. Computadores pessoais vão ser cada vez mais terminais. E, portanto, a computação que se faz em termos mais pesada tende a ser na cloud. E, portanto, com um computador quântico, nós não se perspectiva cada um de nós ter um computador quântico no futuro. E aquilo que nós temos é um thin client, um computador com poucos recursos, e que nós acedemos ao nosso computador que está na cloud, acedemos aos recursos de computação que estão na cloud. E, portanto, um computador quântico é algo que a capacidade de processamento aumentará bilhões de vezes por um dos computadores que nós temos agora. E isso vai alterar radicalmente, nomeadamente a inteligência artificial. Portanto, espera-se que nas próximas décadas vai haver grandes transformações em termos de inteligência artificial e, consequentemente, em termos de quarta revolução industrial, em termos de robôs. Portanto, temos aqui a substituição do homem por máquinas, alguns desempregos vão desaparecer, outros vão aparecer, e temos aqui é exigido uma adaptação a este novo paradigma. E, portanto, esta era do conhecimento, que é a quarta revolução industrial, enquanto que a terceira foi a era da informação, nós agora é a era do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é disponibilizar a informação certa à pessoa certa para apoiar a tomada de decisão. Basicamente é isso. É a era do conhecimento. Nós não somos bombardeados por grandes quantidades de informação, mas de forma muito seletiva, com informação única e simplesmente, informação e até o aconselhamento que nós necessitamos para tomar a decisão que nós precisamos tomar naquele preciso momento e com os dados que temos à nossa frente. Portanto, e neste contexto, até as competências que são exigidas ao ser humano estão a mudar, porque muitas das decisões que até agora eram feitas pelo ser humano tendem a ser feitas por máquinas. E, portanto, o ser humano vai ser deixado para decisões mais complexas e mais elaboradas. E, portanto, neste contexto da quarta revolução industrial, vão ser exigidas maiores competências científicas, técnicas e humanas, espírito crítico, também é algo que é essencial, inteligência emocional, pensamento abstrato, as matemáticas e as físicas, tudo isso vai ser cada vez mais importante, bem como todas aquelas competências sociais que não podem ser substituídas por máquinas. E, portanto, nós temos aqui a quarta revolução industrial e o 5G representam uma grande importância para a implementação deste conceito da quarta revolução industrial, porque permite, é disruptivo relativamente às outras gerações anteriores, na medida em que nós, quando passávamos da terceira para a quarta, da segunda para a terceira, estávamos a falar de comunicações entre pessoas com débitos virários mais elevados, portanto, com ritmos de transmissão mais elevados, e era sempre a mesma coisa, e as comunicações faziam sempre através de estações de base. Eu comunicava com outra pessoa sempre através de estações de base pelo meio, não é? Eu não comunicava de terminal a terminal. E, portanto, as comunicações 5G são disruptivas na medida em que vão suportar este novo conceito de viver, que é a quarta revolução industrial, que é as coisas a comunicar, portanto, machine-to-machine communication, portanto, as máquinas a comunicar, é o nosso frigorífico lá em casa, ou a nossa despensa, que quando o estoque de alimentos baixa a certo limiar, ele automaticamente faz compras online, por exemplo, não é? Ou os veículos que passam a ser autónomos e que tomam decisões e que comunicam entre si, não é? Ou as cidades, os smart cities, portanto, o carro que comunica com os semáforos, existem sensores que fazem ligar e desligar as luzes, todos os cotes que são controlados através de sensores, portanto, toda a distribuição de água, a parte logística. Portanto, nós temos aqui o 5G é essencial na implementação da quarta revolução industrial, concretamente dos veículos autónomos, e, portanto, permite não apenas comunicações 20 vezes mais elevadas, nomeadamente 20 gigabits por segundo, e uma latência 10 vezes mais baixa do que o 4G, da ordem de 1 milissegundo, mas permite comunicações máquina a máquina e mesmo sem os veículos podem comunicar diretamente, sem ser através de uma estação de base. Esta é uma grande diferença. Não é? E, portanto, nós temos
podemos olhar para um veículo é um robô, pode ser visto como um robô, não é? Que se movimenta, mas que tem que tomar decisões, e estas decisões são tomadas com algoritmos de inteligência artificial. Esses algoritmos de inteligência artificial vão processar dados, que é Big Data, e o Big Data é apanhada, digamos, é captada utilizando a internet das coisas, nomeadamente as comunicações 5G. Portanto, esta nova transformação digital, esta quarta revolução industrial, tem influência na parte da indústria, mas também na agricultura, na defesa. Vemos aqui um AV, um Unmanned Aircraft Vehicle, o Predator, que pode que está em operações de guerra, que é armado, controlado remotamente do outro lado do mundo, e portanto é um robô que tem inteligência artificial, tem câmaras, tem sensores e é controlado via satélite a partir do outro lado do mundo. Portanto, nós temos em termos logísticos, cada vez mais, nós temos a Luís Simões, podemos ter os caminhões, no futuro vão ser caminhões autónomos, portanto, o carregamento de Luís Simões, ou a entrega desde dos produtores até ao distribuidor, Luís Simões, da central da Luís Simões, no carregado, julgo eu, tende a ser feito por veículos autónomos. Depois, atualmente, toda aquela distribuição logística das paletes que vão ser carregadas para um determinado caminhão que vai seguir para o Pingo Doce de Cascais, ou de Almada, ou de onde for, tende a ser feito através de... Tudo isso é feito atualmente internamente, todo esse carregamento das paletes já é feito atualmente com robôs. E, portanto, os caminhões são carregados com robôs, e, portanto, o carregamento dessas paletes, portanto, cada vez mais a robótica está presente, não é? A robótica está presente também na parte logística. Nós temos a quarta revolução industrial, naturalmente, que tem aqui as casas do futuro, tendem a ser cada vez mais controladas através de sensores para tudo, o estoque abre e fecha consoante a luz, os sensores de luz e o ar-condicionado, ou o aquecimento central que liga e desliga consoante os sensores de temperatura, não é? As smart cities, não é? Cada vez mais falamos em smart cities. O aconselhamento médico de direito tende a ser feito com a quarta revolução, com algoritmos de inteligência artificial, com uma precisão mais elevada ainda do que aquilo que as pessoas fazem, e a própria, nós estamos a viver aqui a crise do Covid-19, não é própria, uma grande parte das vacinas foram desenvolvidas à conta de algoritmos de inteligência artificial. Portanto, não esquecer essa parte. E, portanto, existe aqui, por um lado, uma grande dependência em termos de cibersegurança, mas, por outro lado, a cibersegurança e estes algoritmos de inteligência artificial vão permitir o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. E, portanto, só para concluir, os veículos autónomos são grandemente suportados pelo 5G. O 5G, que tem aqui diferentes casos de uso. Portanto, nós, quando falamos em comunicações de veículos, não falamos apenas em comunicação entre dois veículos, V2V, não é? Mas falamos em V2X, Vehicle to Everything, não é? O que é V2X? É a comunicação veículo to veículo, vehicle to infrastructure, portanto, veículo com infraestrutura, com os semáforos, por exemplo, veículo to pedestre, o veículo vai comunicar com as pessoas, e veículo to network, naturalmente, não é? Portanto, temos aqui, digamos, aqui as tecnologias de suporte ao 5G são duas principais. São o chamado Massive MIMO, que é múltiplas antenas de transmissão e recepção massivas, da ordem de centenas ou milhares de antenas. E, por outro lado, temos aqui uma outra tecnologia também que é disruptiva relativamente às outras gerações anteriores, que são as ondas milimétricas. As ondas milimétricas quer dizer que nós temos frequências portadoras, enquanto que as gerações anteriores tinham sempre comunicações à volta dos 3 GHz, 2, 3 GHz. O 5G, para além dessas bandas e outras mais baixas ainda, nomeadamente de televisão, vão utilizar frequências muito mais elevadas, dos 60, 70, 80 GHz, chamadas ondas milimétricas, porque têm comprimento de onda que está associado àquelas frequências mais elevadas. Já não são comprimentos de onda da ordem dos centímetros, ondas centimétricas, mas comprimentos de onda da ordem dos milímetros, ondas milimétricas. Isto, por um lado, permite uma largura de banda de hábitos binários muito mais elevados, mas, por outro lado, potencia a utilização de centenas ou milhares de antenas, porque o comprimento de onda
é muito mais pequenino, da ordem do milímetro, e, portanto, o tamanho das antenas que nós conseguimos, o tamanho das antenas e o número de antenas que nós conseguimos encaixar num telemóvel ou numa estação de base, também vai conseguir ser da ordem das centenas, não é? Portanto, utilizam frequências mais elevadas, potencia também o tal massivo MIMO, que é outra tecnologia de suporte. E pronto, basicamente era isto que eu queria partilhar convosco. Eu passava agradecendo novamente a vossa presença e a disponibilidade do professor Héctor, passava-lhe agora a palavra para dar continuidade aqui à conferência. Ok, obrigado, professor Mário. ¿No? Voy a compartilhar aqui a apresentação. ¿Sí? Então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Héctor Río, ¿no? Soy docente do Departamento de Ciencias y Tecnología, ¿no? Agradezco al profesor Mario, ¿no? Por dar la oportunidad de conseguir presentar este tema muy importante, como bien Mario falou. Entonces, aquí voy a hablar sobre la red de 5G y cómo se relaciona con la computación en la periferia, ¿sí? Esto va a contribuir para la movilidad en el futuro. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer una breve introducción. Vamos a hablar sobre la quinta generación de comunicaciones móviles, ¿ok? La tan conocida 5G. ¿Cuáles son las novedades tecnológicas de esta tecnología? Y por fin vamos a hablar exactamente de la computación de la periferia, ¿sí? Que es Edge Compute, ¿no? El futuro de la conectividad está ¿no? En este tema, este tópico específico, ¿no? Edge Computing, ¿no? Entonces, lo que vamos a descubrir en esta palestra, ¿no? Esta conferencia, vamos a ver cuál es la relación entre estas dos tecnologías, ¿cierto? O sea, 5G y Edge Computing, ¿no? Para esto vamos a hacer una breve introducción, ¿eh? De cómo fue evolucionando, ¿no? Las comunicaciones móviles no tiempo, ¿no? Lembramos cuando comenzó, ¿no? La evolución 1G, ¿no? En los años 80 más o menos, simplemente transferencia de voice. ¿Y cuál era la tasa de transmisión? 2.4 kilobits por segundo, ¿eh? Bien mínimo, ¿no? Y totalmente analógicos estos sistemas, ¿no? De ahí te ve una evolución, ¿eh? 2Y, pasamos a 3Y, después ya conocemos 4Y, ¿no? Y comenzó a partir del 2010, ¿no? Aquí ya tenemos varias aplicaciones, ¿no? De Internet de las Cosas, ¿sí? Y como bien Mario faló, ¿no? La evolución industrial, ¿no? Eso también es algo importante aquí, que comenzó con 4Y y se va a extender con 5Y y 6Y, ¿no? Exactamente en una dirección a un mundo totalmente digital y conectado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Que tenemos varios tipos de aplicaciones, como por ejemplo, ¿no? Vehículos autónomos. También tenemos aquí comunicación, ¿no? Entre el 5 y 6G vamos a tener todo esto, ¿no? Inclusive aquí tengo una parte importante que es el Cell-less Network, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Es algo importante también verificar esta grande tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los dispositivos, ¿no? Todos los dispositivos van a trabajar, ¿no? De forma cooperativa, ¿ok? ¿Para qué? Para que tengan conectividad al 100%. O sea, ya no se precisaría de infraestructura, claro que se precisaría, mas también tienen la oportunidad, ¿no? La flexibilidad de que los dispositivos se pueden comunicar, ¿no? Y conectar, ¿no? A través de otros. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una red de vehículos autónomos, ¿no? Estos vehículos autónomos se van a comunicar a través de los protocolos de comunicación, ¿sí? Mas no van a precisar de la infraestructura, simplemente del vehículo que está a la derecha o a izquierda o en la frente de él, ¿eh? Entonces, esa es una evolución en la cual estamos, esa es la dirección cierta, ¿no? A un mundo totalmente conectado. ¿Ok? Después aquí yo quería también hablar sobre
sobre la quinta generación de comunicaciones móviles, ¿no? Aquí quería, a ver, es un momentito, sí. Ok, entonces, aquí tenemos 8 parámetros, ¿sí? Muy importantes y considerados estratégicos para el desenvolvimiento de esta tecnología, ¿no? A través del release, ¿no? De la Unión de Telecomunicaciones Internacional, ¿no? La gran conocida ITU. Entonces, ellos propusieron, 8 parámetros importantísimos, ¿no? Los cuales tenemos aquí, ¿no? Presentamos que serían eh, la tasa de transferencia pico, ¿no? O sea, esta tasa sabemos que no va a ser en todo el tiempo de duración, ¿no? Va a ser por un determinado tiempo, ¿ok? Y aquí 5G propone, ¿no? Dice que las conexiones, las tasas de transferencia máxima en un tiempo determinado va a ser de 20 gigabits por segundo, ¿ok? Eso es sumamente rápido, ¿eh? También tenemos aquí otros parámetros que yo considero importantísimo, ¿no? Como por ejemplo, la experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando queremos, por ejemplo, bajar un archivo de internet, ¿no? Yo quiero saber, quiero tener una buena QoS, ¿no? Un buen desempeño de mi red, ¿no? Entonces 5G va a ofrecer eso, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen que vamos a tener 100 megabits por segundo, ¿no? En áreas urbanas o suburbanas, ¿sí? Y 1 gigabit por segundo, ¿no? En hotspots. Por ejemplo, cuando vamos a un aeropuerto o a un café, ¿no? Y queremos nos conectar, los puntos de acceso nos van a permitir tener 1 gigabit por segundo. Es importantísimo, ¿no? Con respecto a la latencia, ¿no? Es otro parámetro importante, ¿no? Que también vamos a ver cómo se relaciona con Edge Computing, ¿no? Latencia, ¿qué significa? Simplemente el tiempo de respuesta, ¿no? Entre el dispositivo que hace una solicitación y el momento en que él recibe una respuesta, ¿ok? O sea, el tiempo de ida, tal vez a un servidor, a un cloud, y de vuelta, ¿sí? Esa es la latencia, y este también es un parámetro muy importante, ¿no? Para las comunicaciones 5G, ¿no? En tener baja latencia para ciertas aplicaciones, ¿no? Movilidad. La movilidad también es un parámetro en la cual un dispositivo, por ejemplo, ¿no? Va a una velocidad X, ¿no? A pesar de tener una velocidad alta, él continúa conectado. Un parámetro importantísimo, así como los otros que vemos aquí, ¿no? Densidad de conexión, eficiencia de energía, eficiencia de espectro también, ¿no? Y también la capacidad de tráfico en una área específica, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa de transferencia por metros cuadrados? ¿Ok? Entonces, estos parámetros tienen que ser estudiados y aquí, disculpe eso, voy aquí a compartir también cuál sería la comparación entre las dos últimas tecnologías de comunicaciones móviles, ¿no? Que sería LTE y 5G, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos un parámetro, ¿no? Que yo acredito que es muy importante en algunos servicios, que es a latencia, ¿no? Aquí vemos a latencia, ¿no? Que dice que 5G va a permitir 1 milisegundo, ¿no? En tiempo de respuesta, ¿no? Comparado con nuestro LTE, ¿no? Que aquí normalmente dice que es 10 milisegundos, ¿no? Entonces, vemos que tiene aquí una eficiencia mayor. Así como también vemos aquí otro parámetro que yo acredito también que es importantísimo, ¿no? Que es el parámetro de la movilidad. ¿Ok? Entonces aquí vemos que 5G va a permitir que los dispositivos, por ejemplo, los vehículos autónomos o los trenes de alta velocidad, ¿no? A pesar de tener, por ejemplo, de ir a 500 kilómetros por hora, ainda van a conseguir una conectividad, ¿no? LTE, ¿no? Dicen que normalmente un vehículo puede ir a, ¿no? Un tren bala, por ejemplo, ¿no? Puede ir a 350 kilómetros por hora y ainda va a atingir, ¿no? Y va a conseguir ser conectado a la red. Bueno, aquí tenemos también estos recursos, ¿no? Y las comparaciones que son importantes de sublinear, ¿no?
Aquí tenemos la experiencia de usuario, ¿no? Aquí tenemos la comparación con 5G y LTE, ¿no? La experiencia de usuario ya falé, 10 megabits por segundo como tasa de transferencia para un usuario y para LTE 10 megabits por segundo. Ok, esta es una comparación bien feita por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Y vamos aquí a ver ahora cuáles serían las áreas de aplicación, ¿sí? Las áreas de aplicación realmente son importantísimas porque 5G ofrece 3 servicios genéricos principales, de acuerdo a la ITU, ¿no? Clasificados, ¿no? En 3 áreas, ¿no? Primeramente, la área de banda larga móvil mejorada, ¿no? Que vemos aquí, la tan conocida EMBB, ¿no? Aquí, en resumen, se podría decir, hacer las conexiones y las transferencias de datos de forma rápida, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas aplicaciones que podemos implementar, como por ejemplo los juegos, ¿no? Juegos online, gaming. O entonces, por ejemplo, también tenemos aquí aplicaciones como el 3D Video. Entonces, este servicio, ¿no? Puede ser sufrido por estos casos de uso que vemos aquí en este triángulo, ¿no? Mas no solamente existe ese servicio, ¿no? También existe el servicio llamado comunicaciones masivas de tiempo de máquina, ¿no? Este servicio también ofrece que podamos, ¿no? Desenvolver o implementar aplicaciones en la cual podemos ter conectado una grande cantidad de dispositivos, ¿sí? Entonces, aquí tem muitas aplicações que podemos implementar, ¿no? Como bien Mario falou, ¿no? Por ejemplo, en ciudades inteligentes, ¿no? Eh, o casas inteligentes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las casas inteligentes tenemos muchos dispositivos, por ejemplo, ¿no? Una lámpara, ¿no? Mi TV, una heladera, ¿no? Conectados. O sea, es posible que toda esta cantidad de dispositivos, a través de este servicio, consigamos hacer este tipo de casos de uso, ¿no? De aplicaciones o aplicativos. ¿Ok? Y por último, ¿no? Y yo considero muy relevante que en el futuro vamos a tener este servicio para muchas aplicaciones que vamos a implementar, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones, las llamadas comunicaciones ultra confiables y de baja latencia, ¿no? En resumen, se podría decir que aquí se hacen, ¿no? ¿eh? Se implementan soluciones, casos de uso, en la cual es necesario, ¿no? Es necesario la baja latencia. Como por ejemplo, ¿no? Podríamos crear una red de vehículos autónomos, ¿sí? En la cual ellos para conseguir, ¿no? Desenvolver, por ejemplo, ¿no? Una adaptación a velocidad, ¿no? Un ambiente que se desloca, ¿no? Él precisa tener una respuesta muy rápida, ¿no? Entonces, aquí, a través de este servicio, vamos a conseguir hacer este tipo de casos de uso, ¿no? Implementar estos casos de uso, ¿no? Aquí también están envolvidos también, por ejemplo, las cirugías remotas médicas, ¿no? La cual un médico, ¿no? Puede operar, ¿no? Hacer una cirugía, ¿no? De forma remota. Mas para eso precisamos de baja latencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los 3 servicios que nos ofrece el 5G. Y aquí tenemos algunos parámetros, ¿no? Eh, eh, considerados, ¿no? Como altamente importantes, eh, de importancia media y de importancia baja, ¿no? Por ejemplo, si tenemos unas comunicaciones ultra confiables y de baja latencia, ¿no? Aquí en bajo, eh, lo más importante para este tipo de servicios es o qué? Como falei anteriormente, ¿no? A latencia y a movilidad, ¿sí? Eh, estos parámetros, entonces, para este tipo de servicios son muy importantes, ¿no? Ya, por ejemplo, para otros servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí de banda larga móvil,
Los parámetros importantes que tenemos que considerar para implementar una aplicación tendrían que ser, por ejemplo, ¿no? La tasa de transferencia pico, ¿no? Por ejemplo, también la tasa de transferencia de experiencia de usuario, así como también la capacidad de tráfico, ¿no? Un área específica, ¿no? Y claro, también la eficiencia de energía, ¿no? Entonces, aquí tenemos una buena comparación de cómo los recursos son usufruidos por estos servicios, ¿no? Y otra cosa importante también, ¿no? Que GSMA publicó en el año 2020, ¿no? Sería, ¿cuál sería la infraestructura, ¿no? Para atingir la visión 5G, ¿no? Esta, este gráfico representa un resumen, ¿no? De toda la infraestructura que se precisaría para desenvolver ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos aquí todos los casos de uso de redes públicas, ¿no? Tenemos aquí el cloud gaming, ¿no? Eh, las aplicaciones de juegos online, ¿no? Tenemos también aquí, por ejemplo, las aplicaciones para vehículos autónomos, ¿sí? Aquí tenemos cuáles serían las características de esta infraestructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el Tropush, el Tropush que es importante también. Se considera también aquí la latencia, a confiabilidad y también la conectividad, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un análisis simplemente, ¿no? Como para ver cuál sería la infraestructura adecuada, por ejemplo, para el cloud gaming, ¿no? Entonces, vemos que para el club gaming, ¿no? Las personas que juegan por internet, ¿no? Se precisaría que el throughput, ¿no? En megabits por segundo sea mayor de más o menos de 50 megabits por segundo, ¿ok? Mas también precisaría de latencia, ¿no? O sea, respuesta del que el usuario quiere, ¿no? A los comandos que le hace, ¿no? Posiblemente vamos a considerar, ¿no? Entre 10 a 50, ¿no? Milisegundos, ¿ok? Eh, aquí va a ser necesario algunos cloud, o algunos dispositivos Edge para hacer un almacenamiento, ¿no? De algunos datos, así como también precisamos hacer una computación, ¿no? Computación sea no cloud o no Edge, ¿no? Eh, y por ejemplo, ¿no? Para vehículos autónomos, ¿no? Es importante que la red se restablezca al paso de alguna falla, ¿no? Entonces, aquí tenemos que esa infraestructura 5G, ¿no? Tiene que verificar eso, ¿no? Aquí vemos en bajo, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a la tasa de transferencia, ¿no? La tasa de transferencia tiene que ser alta, ¿no? Entre 10 a 50 megabits por segundo, ¿no? Es muy óptima para este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Y con respecto, por ejemplo, a latencia, ¿no? A latencia, que es un parámetro muy importantísimo, ¿no? Que dice que esa latencia tiene que ser, o sea, los vehículos tienen que recibir una respuesta antes de la solicitación, ¿eh? Una respuesta en los 10 milisegundos. O sea, 10 milisegundos, si un vehículo recibe una respuesta, por ejemplo, ¿no? Cuando un vehículo está percibiendo el ambiente, ¿no? Él va formando su mapa de obstáculos, ¿sí? Entonces, a cada 10 milisegundos, él tiene que recibir esa respuesta, ¿no? De cuáles serían los obstáculos que están en la vía, ¿no? A su frente, a su lado, o atrás, ¿no? Entonces, más o menos aquí se resume cuál sería la infraestructura y los parámetros necesarios para atingir, ¿no? Esta visión 5Y, ¿no? Para los diferentes casos de uso, ¿no? ¿Okay? ¿Qué tenemos más aquí? Yo quería también explicar aquí un poquillo, ¿no? Sobre cuáles serían las transformaciones tecnológicas propuestas por la 5Y, ¿sí? O sea, ¿qué traes para nosotros, ¿no? Como usuarios y para las empresas, ¿no? Eh, los avances, ¿no? Y las transformaciones tecnológicas, ¿no? Y aquí tenemos una grande cantidad de transformaciones tecnológicas, ¿no? Una tecnología llamada 5G NR, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre 5G NR.
¿no? Que es el acceso a la RAM, ¿no? También vamos a hablar sobre cuál sería la softwareización, ¿no? Da rede, ¿no? Para atingir todos estos beneficios de la 5G. También sobre la Network Function Virtualization, ¿no? Que es la virtualización de red, ¿no? Es una tecnología que 5G, ¿no? Va a utilizar mucho, ¿no? Ya se utiliza más aquí en las implementaciones de de las futuras aplicaciones, ¿no? Se va a utilizar mucho esto. También la computación de periferia, que es de Edge Computing. Edge Computing con 5G trabajan juntos, ¿sí? Son dos tecnologías inextricables, ¿no? Bien relacionadas, que también nos van a permitir hacer un network slicing, ¿no? Exactamente una red, ¿ok? Para servir algunas aplicaciones, ¿no? Pronto, 5G, ¿eh? 5G New Radio, ¿no? Sabemos que la tecnología LTE, ¿no? Nos permite, ¿no? Que los dispositivos se conecten al Internet, ¿no? A través, ¿no? De la llamada UMTS, ¿no? UMTS que normalmente conocemos como LTE, ¿no? Normalmente es conocida como LTE, ¿no? Advanced, algunos conocen así, ¿no? Mas, esa tecnología simplemente nos permite tener acceso por radio, ¿no? A toda la infraestructura de red, ¿tá? Ya no 5G, ese acceso por radio es llamado New Radio, ¿sí? Entonces van a encontrar por ahí algunos términos llamados 5G NR, ¿no? Entonces, a través de ese acceso vía radio, un dispositivo móvil, ¿sí? Un dispositivo móvil va a conseguirse conectar, ¿no? A la red, ¿no? Vamos a conseguir, a pesar de tener distorsiones o reflexiones do sinal, ¿no? El dispositivo móvil va a conseguir hacer la conexión sin problemas, ¿sí? Y claro, si utilizamos 5G New Radio, no significa que vamos a dejar de lado las tecnologías de legado, ¿no? Como LTE, ¿no? Entonces, ellos van a trabajar juntos, ¿no? Inclusive para el espectro de microondas, ¿sí? O ondas milimétricas, disculpe, ¿sí? Entonces, todos los dispositivos móviles, ¿no? A través de la infraestructura, ¿no? Conseguimos conectar a través del 5G New Radio, ¿ok? Eh, a ver, vamos a ver. Sí. Con respecto al espectro, ¿no? De ondas milimétricas. 5G, ¿no? Permite tener varios espectros, varias fallas de frecuencia, en la cual podemos utilizar, ¿no? Para desenvolver algunas aplicaciones. Vemos, por ejemplo, eh, aquella frecuencia de 6 GHz, ¿no? Que se llama sub 6, ¿no? Sub 6, ¿no? Entonces, este espectro va a 6 GHz, ¿tá? Mas también para 5G tenemos a partir de los 24 GHz, ¿no? Que normalmente fueron utilizados, ¿no? Esta faixa de frecuencia es utilizada para las conexiones, ¿no? 5G, ¿ok? Mas esto varía mucho. Varía mucho, depende do continente ou então do país, não é? Então, por exemplo, para Portugal, não? Temos um espectro de frequências de alta frequência, não? Inclusive que agora estão vendiendo essas faixas, não? Entre los 2.1, ¿no? 2.6 y 3.6 GHz, ¿no? Para altas frecuencias. Y también para bajas frecuencias tenemos entre los 700 y los 900 MHz. ¿Eh? Pronto. Y con respecto a esta tecnología 5G milimétrica, ¿no? Aquí tenemos un problema, como bien Mario también faló, con respecto al alcance, ¿no? Do sinal.
así como también a penetração do sinal, né, em alguns locais. Vemos que la tecnologia de onda milimétrica, ¿no? Tem menor alcance cuando comparado con la tecnología de banda baja, ¿no? O 4G, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, utilizar 5G en espacios fechados, ¿no? Vamos a tener algún problema, ¿no? Ya sabemos que las ondas, las frecuencias de altas frecuencias, ¿no? Tienen un problema de penetración entre las paredes o los objetos, ¿no? Entonces, posiblemente vamos a tener que utilizar, ¿no? Por eso el 5G también permite utilizar las bajas frecuencias, ¿ok? Y también aquí tenemos la diferencia de velocidad, ¿no? Cuando comparado con las ondas milimétricas, ¿ok? Lo bom de esto, de las ondas milimétricas, es que vamos a obtener velocidades súper rápidas en las transmisiones, ¿sí? Vamos a tener, ok, vamos también a tener mayor capacidad para dar cuenta, ¿no? De hasta trillones, ¿no? De dispositivos conectados, ¿ok? Es una forma de tener grande cantidad de dispositivos, ¿no? Conectados a Internet. Entonces, esto de aquí nos va a permitir hacer esto, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí, no? Claro que utilizar estas ondas milimétricas no significa que vamos de utilizar las otras tecnologías. Entonces, ellas van a conseguir trabajar en conjunto, ¿no? Tanto con tecnologías, por ejemplo, Wi-Fi, ¿no? 3G, ¿no? O 4G. ¿Ok? Y otra cosa importante también, ¿no? Que vamos a permitirnos, ¿no? Conseguir hacer conexiones utilizando todas estas tecnologías antiguas, ¿no? Entonces, vamos a crear un canal TCP, ¿no? En el cual vamos a conseguir utilizar otras tecnologías y así agregar banda, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para para esta tecnología 5G. ¿Ok? Entonces, con respecto a la softwareización de red, ¿no? Softwareización de red es muy comentado, ¿no? Cuando hablamos sobre tecnologías vinculadas con 5G, ¿no? ¿Por qué? Porque permite realmente definir, ¿no? Arquitecturas o dispositivos de red, ¿no? De forma controlada. O sea, a través de un software vamos a controlar una red o un dispositivo de red, ¿no? Y claro, cualquier tipo de función de red, vamos a hacer eso también, ¿no? Vamos a conseguir definir o implementar una función de red utilizando el Software Definition Network, ¿no? El tan reconocido SDN, ¿ok? Entonces, existe un proyecto internacional de grandes empresas multinacionales, ¿no? Un proyecto llamado el Open Daylight. Exclusivamente esto, ¿no? O sea, controlar una red o controlar un dispositivo de red a través de un software, ¿sí? Entonces, este proyecto está siendo desenvolvido en la Fundación Linux, ¿sí? Y existen algunas empresas como Cisco, como Microsoft también, como a Ericsson, como VMware también existe, que están intentando crear una arquitectura de redes, ¿no? Que va a ser controlada, alterada, configurada por software. ¿Ok? Entonces, todas estas funciones que vemos aquí, ¿no? Un barramiento de todas las funciones de red van a ser controladas por software, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el AMF, ¿no? Que va a permitir, por ejemplo, encaminar un dispositivo para un destino final, ¿no? Por ejemplo, también vamos a conseguir a través de software controlar las sesiones de conexiones entre dispositivos, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan que cualquier función de red puede ser implementada en software, ¿no? A través de la 5G, ¿no? El 5G va a utilizar esta nueva tecnología, ¿no?
Esto de aquí ya se utilizaba, mas va a ser más utilizado ahora con la tecnología 5G. ¿Ok? ¿Qué más temos aqui, não? Virtualização da rede. ¿Qué significaría esto, no? A través de la virtualización da rede, no, ustedes saben que normalmente una empresa, ¿no? Una empresa utiliza algunos equipamientos, ¿no? Para crear su propia red interna, ¿no? Y conectarse a Internet, ¿no? Así, normalmente se realizan las conexiones, ¿no? De redes privadas. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Adquiere su router, ¿no? Con su propio controlador, ¿no? Propietario, o adquiere, por ejemplo, un equipamiento de EPC para encaminamiento de pacotes o gestión de pacotes, o entonces simplemente un fireware, ¿no? Un fireware que nos va a permitir una cierta seguridad, ¿no? Entonces, él normalmente, tradicionalmente, ¿no? Él es un equipamiento físico, ¿no? Que tiene su propio software para control, ¿no? Y al igual, por ejemplo, un sistema de detección de intrusión, ¿no? Un IDS, ¿no? Tradicionalmente las empresas funcionaban así. Mas ahora con 5G, ¿no? ¿Qué nos permite hacer 5G? O sea, vamos a conseguir hacer eh, los proveedores de servicios, ¿no? Empresas proveedoras de servicios van a permitir, ¿no? Van a comprar sus propios switch, sus propios sistemas de almacenamiento, ¿no? Sus propios routers, ¿serio? Sus propios sistemas y van a conseguir virtualizar todos estos servicios físicos, ¿no? Disculpe, estos equipamientos físicos los van a conseguir virtualizar. ¿De qué forma? ¿No? Aquí, por ejemplo, voy a crear una función, ¿no? Para hacer un servicio de ruteamiento de pacotes, ¿no? O entonces, voy a crear una función para hacer, ¿no? Un servicio de firewall, ¿tá? Y estos servicios, claro, van a estar almacenados en los proveedores de servicios, ¿ok? Si, por ejemplo, una empresa quiere una función adicional, por ejemplo, yo quiero tener un EPS, un EPC, disculpe, ¿sí? O sea, un servicio de encaminamiento o gestión de pacotes, ¿no? Entonces, simplemente la empresa proveedora va a conseguir ofrecer ese servicio nuevo para la empresa solicitante, ¿tá? Claro que no va a ser solamente una empresa solicitante, ¿no? Va a tener varias empresas, ¿no? Que van a querer tener, por ejemplo, estos servicios y estos equipamientos, ¿no? Virtualizados, ¿no? Entonces, para eso va a existir una forma de orquestar, ¿no? Esta gestión, ¿tá? Entonces, esta es una tecnología que acompaña también en la 5G, ¿sí? O 5G. Y aquí yo quería hablar exactamente cómo se puede utilizar, ¿no? Edge Computing, ¿no? Con 5G. ¿Y por qué utilizarla? ¿No? Entonces, la problemática que existe, ¿no? ¿No? Es la siguiente. Dados, ¿no? Cuando queremos conectarnos a algún dispositivo o queremos, por ejemplo, almacenar un documento en nuestro cuenta de Dropbox, ¿no? Entonces, ese cloud o data center, ¿no? Puede estar, por ejemplo, aquí, ¿no? En el propio continente, perto de, por ejemplo, si yo estoy haciendo de Oregon, ¿no? Yo puedo tener un almacenamiento de mi archivo en Los Ángeles, ¿no? Mas eso no está establecido. Podría ser que mi data center esté en otro continente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, ¿tá? Eso, entonces, vemos que los datos viajan por mucho tiempo y a longas distancias, ¿sí? Eso no es muy bom para la red y para las corporaciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque existen costos de largura de banda, ¿tá? Entonces, lo ideal sería que para cierto tipo de aplicaciones, esas, esos data centers que realizan un procesamiento o almacenamiento de datos estén perto del local donde se solicitó, ¿eh? Entonces,
Aquí ya hablamos sobre lo que tinha explicado no inicio, ¿no? Sobre la latencia, ¿no? Sabemos que en un escenario corporativo tenemos sistemas rápidos y que, ¿no? Queremos que algunos sistemas sean ejecutados en grande velocidad y que sean accesibles, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos autónomos, ¿no? Precisamos de una latencia, ¿no? De 10 milisegundos para ser eficaces, ¿tá? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero obtener informaciones del ambiente, como tinha explicado anteriormente, ¿no? Yo puedo pedir información para el vehículo que está en la frente, ¿no? Anteriormente utilizábamos algunos protocolos de comunicación, ¿eh? Los protocolos do legado, ¿no? Como el 802.11p, ¿no? Ahora vamos a utilizar, ¿no? El ya explicado, el 5G New Radio, por ejemplo, ¿no? Es un protocolo que nos permite tener mayor, o mejor dicho, ¿no? Menor latencia, ¿no? La comunicación entre vehículos, o entonces la comunicación de vehículo con infraestructura, ¿no? Entonces, esos problemas existían, ¿no? Y comenzó a surgir, ¿no? Esta nueva tecnología, ¿no? La tecnología de computación a periferia, la llamada Edge Computing, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer Edge Computing? ¿No? Permite que los datos, ¿sí? Que los datos sean procesados no Edge, ¿no? Antes de ser enviados para la nube. ¿Ok? ¿Mas qué significaría Edge, no es? Edge simplemente es un dispositivo que nos permite tener almacenamiento o procesamiento de datos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí los dispositivos que llegan, ¿no? Que son una fuente de datos, ¿no? Aquí tenemos las Smart City, las casas inteligentes, por ejemplo, ¿no? Estos dispositivos, por ejemplo, yo estoy aquí con mi celular, ¿no? Con mi telemóvil, y yo quiero, por ejemplo, almacenar, ¿no? Un archivo no cloud, ¿sí? También no va a ser necesaria, ¿no? Un tiempo rápido, ¿no? Normalmente puede ser aceptable algunos milisegundos a más, ¿cierto? Mas ¿qué acontece, por ejemplo, si yo estoy haciendo aquí, ¿no? Un médico está haciendo una cirugía remota, o entonces estoy monitorando, ¿no? Un procesamiento industrial, ¿no? Que permite una acción, ¿eh? En tiempo real, ¿no? Eu não vou conseguir, vai ser muito difícil, não? Fazer esses processamentos no cloud, né? Não vai ser muito bom para essa aplicação, por exemplo, não? Então, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar um Node Edge, ¿sí? Ou seja, este Node Edge vai fazer o processamento, se é necessário, vai fazer um tipo de armazenamento, ¿sí? Mais perto del dispositivo, ¿no? Dispositivo que solicitó algún procesamiento adicional, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Tenemos aquí algunos beneficios, algunas pantallas. Por ejemplo, nos va a fornecer estos recursos computacionales, ¿no? Que van a estar antes de llegar al cloud, ¿sí? Y también nos va a permitir, aquí como dice, ¿no? Economizar largura de banda, ¿sí? Entonces, no va a ser necesario, ¿no? Utilizar todo este tiempo, ¿no? O toda esta distancia, ¿no? Para tener una respuesta del sistema, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener algún procesamiento de datos, ¿sí? Aquí puede también tener algún almacenamiento antes del cloud, ¿ok? Mas estos nodes llamados Edge, ¿no? Nos van a permitir, ¿no? Tener menor latencia, ¿no? Entonces, aquí voy a presentar también ¿no? Una figura más completa, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las fuentes de datos, ¿sí? Aquí tenemos los sistemas Smart, ¿no? Por ejemplo, sistemas inteligentes de tráfico, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos los carros conectados, son fuentes de datos. Aquí tenemos los Smart Digi, ¿ok? Y bueno, aquí también tenemos otras aplicaciones médicas, por ejemplo, ¿eh? Entonces, aquí tenemos las fuentes de datos. Aquí tenemos o cloud, ya he explicado cloud, ¿no? Y aquí o edge, ¿no? Entonces, edge es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Y quién puede ser un edge? Un edge puede ser simplemente, ¿no? Un store, por ejemplo. Yo voy a almacenar aquí algún dado, algún dado específico de alguna aplicación de aquí, ¿no? ¿Qué más voy a tener aquí? Aquí voy a tener inteligencia, ¿sí? La inteligencia estará basada en Machine Learning, ¿okay? Que es una rama de la inteligencia artificial, ¿eh? Entonces, a través de la Machine Learning, por ejemplo, vamos a entrenar algunas máquinas, ¿no? Para aprender con los datos, ¿cierto? Aquí también va a tener inteligencia, ¿no? Con el analytics, ¿sí? Analytics. Aquí algunos dispositivos van a conseguir hacer un análisis de datos, ¿sí? Entonces, vamos a tener información de patrones de comportamiento de algunas informaciones, ¿no? De estos dispositivos que tenemos aquí, ¿ok? Analytics es muy importante también para Edge Computing, ¿ok? Entonces, otro tipo de computación que podemos tener aquí en los nodos Edge va a ser el String Analytics, ¿eh? O sea, ¿no? Vamos a conseguir hacer un procesamiento en tiempo real. O sea, estamos obteniendo datos dos dispositivos, ¿sí? Y estamos haciendo un procesamiento al mismo tiempo, digamos, en forma paralela, y eso todo feito en tiempo real. ¿Tá? Entonces, esta parte de Edge, ¿no? Tiene una inteligencia, ¿no? Aplicada, ¿sí? Yo acredito que en las próximas generaciones, ¿no? Va a tener algunos profesionales que van a implementar algunos algoritmos, ¿no? Para hacer todas estas actividades, ¿no? De Machine Learning, de Analytics, de String Analytics, ¿no? La parte de desenvolvimiento lógico, ¿no? Y claro que también aquí existe, ¿no? La parte también de infraestructura física, ¿no? Que en el futuro también eh, se va a poder sustituido, ¿no? Por la virtualización, ¿eh? Como ya te hemos explicado, ¿ok? Claro que, por ejemplo, todas estas aplicaciones, ¿no? El Machine Learning o Analytics o String Analytics va a poder ser feito en Edge o entonces, dependiendo del caso de uso, va a poder ser feito en cloud, ¿no? Y ahí ven algunas discusiones como, por ejemplo, ¿no? ¿Va a dejar de existir un clock o no? ¿No? Otra cosa importantísimo, ¿no? Que trae 5Y es el Slicing Network, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? A través de una arquitectura vamos a conseguir desenvolver o implementar redes lógicas virtualizadas, ¿cierto? Redes lógicas virtualizadas, y estas redes lógicas virtualizadas van a trabajar de forma independiente, ¿ok? A pesar de utilizar la misma infraestructura de redes físicas, ¿ok? Y claro, va a ser posible atender a diferentes requisitos de servicios diversificados, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los servicios, no? Los servicios ya que conocemos, ¿no? Los servicios de EMBB, ¿no? Banda larga, de URLLC, ¿no? De comunicaciones ultra confiables y de baja latencia, ¿no? Así como también los servicios de comunicaciones masivas, ¿ok? A pesar de eso, vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo de lo que queremos configurar, ¿no? O alterar, vamos a utilizar la misma red de lógica, disculpe, la misma red de física, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, aquí vemos una, un fatiamento para servicios de URLLC, ¿no? La cual precisamos, ¿no? Para los casos de uso de implementados, precisamos de baja latencia, ¿no? Por tanto, vamos a colocar aquí, ¿no? Un Edge Computing perto del dispositivo que está solicitando esta información, ¿eh? Entonces, aquí tenemos un Edge Analytics, ¿no? Una combinación de Edge con Analytics, ¿no? Vamos a hacer el procesamiento, ¿no? Más perto del dispositivo, ¿no? O sea, no significa, cuando hablamos de fatiamento, no significa que vamos a fatiar a Reggie, ¿no? Físicamente, ¿no? Vamos a fatiar a Reggie de forma lógica, ¿no? Para brindar servicios, ¿no? Específicos, ¿no? Como aquí los indicados, ¿ok? Y pronto, yo vi por conveniente colocar aquí un cuadro donde hacemos algunas comparaciones entre dos tecnologías muy comentadas y muy conocidas, ¿no? Como son Edge Computing con Cloud Computing, ¿no? Y aquí tenemos algunos puntos de diferencia entre estas dos tecnologías. Por ejemplo, con respecto a la arquitectura, ¿sí? A la arquitectura, ¿no? En Edge Computing vamos a tener una arquitectura descentralizada, ¿no? Densa y distribuida. Claro, porque te hemos hablado que los dispositivos, ¿no? Cuando trabajan de forma cooperativa, ¿no? Pueden hacer ¿no? Pueden trabajar de forma cooperativa, por ejemplo, para hacer almacenamiento o entonces procesamiento de datos, ¿no? Entonces imaginen los vehículos autónomos, ¿sí? Ellos van a conseguir trabajar juntos de forma cooperativa, ¿no? Entonces vamos a tener dispositivos en grande cantidad, ¿no? Y claro que va a estar en de forma distribuida también. Ya en Cloud Computing ya es diferente, ¿no? Tradicionalmente, la arquitectura es centralizada, ¿sí? Con un control jerarquizado, ¿no? Con respecto al procesamiento de datos, ¿no? Con respecto al procesamiento de datos, ¿no? Un Edge Computing es próximo a la fuente de información, ¿no? Como ya te hemos explicado, ¿no? Entonces, el procesamiento va a ser feito en los nodos Edge, ¿sí? Ya en el Cloud Computing ya es un pouco diferente, né? Pode ser feito longe da fonte de informação, não? Lembram do exemplo que eu falei, não? Por exemplo, quero colocar um arquivo no meu Dropbox, não? Então, o processamento o armazenamento pode ser um data center perto, não? De onde eu solicitei, ou pode ser longe, não? Pode ser no mesmo país ou então em outro continente, ¿sí? Isso, claro que quando eu não necessito da latência, né? Não preciso de latência. ¿Okay? Por ejemplo, la capacidad de computación, ¿no? En Edge Computing, esa capacidad de computación va a ser menor, ¿sí? Mas como es distribuido, ¿no? Por ejemplo, tenemos una red de vehículos, ¿no? Que va a permitir hacer un procesamiento, un poco de procesamiento en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esos dispositivos van a tener menos capacidad de procesamiento. Mas cuando es en conjunto, ¿no? Funciona mejor. El procesamiento va a ser distribuido, a pesar de que tenga un procesamiento muy pequeño en cada vehículo autónomo, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la capacidad de computación en un cloud computing? Ya sería mayor, ¿no? Y aquí tenemos algunas otras puntos de comparación, ¿no? Por ejemplo, la latencia, ¿no? Como ya te hemos hablado, a latencia para edge computing tiene que ser baja, ¿no? Ya a latencia para cloud computing, para ciertas aplicaciones puede ser, ¿no? Alta, ¿no? ¿Ok? Pronto, y aquí tenemos también algunos otros puntos de diferencia, ¿no? Como para la seguridad, ¿no? Aquí dice que un plano de seguridad para edge computing tiene que ser robusto, ¿no? Incluyendo métodos avanzados de autenticación. ¿Por qué? Porque tenemos varios dispositivos que van a ser parte, ¿no? Do Edge. Entonces, es importante tener, ¿no? Un plano de seguridad bien robusto, ¿no?
Ya para cloud computing, ese plano de seguridad está centralizado, ¿no? No precisa ser tan diversificado, ¿no? Ok, esta es una tabla de comparación y también nos lleva a pensar, ¿no? Si realmente cloud computing va a desaparecer o no. ¿Ok? Ustedes van a tirar sus propias conclusiones después, ¿no? Y aquí, ¿cómo trabaja 5G con Edge Computing? ¿Sí? En redes públicas y privadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una red pública, ¿no? ¿Cómo funcionaría aquí, no? Vemos aquí el cloud, ¿eh? Tenemos aquí todos los servicios para los consumidores, ¿no? Tenemos aquí el transporte inteligente, ¿no? Tenemos aquí realidad aumentada, ¿no? Y tenemos aquí un dispositivo que nos permite la conectividad, ¿no? ¿Ok? MyCellis están conectados a través de un Carrier Data Center, ¿no? Público. Entonces, este data Center va a permitir hacer o qué? Va a permitir hacer, por ejemplo, almacenamiento, va a permitir tener interconexión, ¿no? A pesar de utilizar varios proveedores de servicio, ¿ok? O a pesar de utilizar otras tecnologías como Wi-Fi o LTE, ¿no? Aquí este Carrier Data Center también nos va a permitir, ¿no? Hacer un control de nuestros datos, ¿ok? Este sería un esquema tradicional, ¿sí? Donde el data center está fuera, fuera del ambiente de conectividad, ¿sí? Mas eu acredito que nos próximos años, ¿no? Esta infraestructura va a mudar un poquito, ¿sí? Vamos a ver que los data centers, ¿no? Que posiblemente van a estar incluidos, ¿no? Para mucho tipo de sectores industriales. O sea, ese data center va a estar, por ejemplo, más perto, si tenemos un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Va a estar dentro de esa infraestructura, ¿ok? O sea, vamos a tener un procesamiento o un almacenamiento de datos perto de donde se solicitó, ¿no? Para aeropuertos, yo acredito que va a ser importante, mas yo acredito que va a ser súper más importante también para la industria, ¿ok? Entonces, ese Carrier Data Center va a estar dentro de este sector, de esta área, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos procesos industriales, ¿no? Que tienen que ser procesados en tiempo real, ¿no? Entonces, yo no voy a precisar de ir al cloud, ¿eh? Para hacer ese procesamiento, ¿no? Yo voy a tener mi propio Carrier Data Center, ¿no? Entonces, esta es una red privada, ¿ok? Entonces, los proveedores de servicios están trabajando en eso, ¿eh? Cómo utilizar la infraestructura LTE, cómo utilizar eh, los beneficios de 5G y cómo también utilizar los beneficios de Edge Computing, ¿no? Este podría ser un esquema, ¿ok? Entonces, pues están viendo aquí también, por ejemplo, ¿no? Para la agricultura también vamos a poder tener, por ejemplo, un Carrier Data Center perto de donde se está utilizando, donde se requiere el procesamiento o entonces almacenamiento de datos, ¿no? ¿Ok? Yo acredito que este sería un futuro próximo, ¿sí? Para brindar un servicio a, a las redes privadas, ¿sí? ¿Ok? Y claro, Edge Computing es un concepto relativamente nuevo, mas ya grandes empresas, ¿no? Ya están desenvolviendo algunas implementaciones, ¿no? Algunas aplicaciones eh, para, para aplicar el beneficio de Edge Computing, ¿no? Como por ejemplo para
la revolución industrial, ¿no? Donde procesos tienen que ser realizados en tiempo real, ¿ok? Entonces, existen muchas empresas que ya tienen soluciones, por ejemplo, a Microsoft, ¿no? Con Azure, ¿no? Ustedes pueden entrar en este link y que ustedes van a ver cuáles son todas las soluciones que Microsoft nos ofrece, ¿no? Para edge computing, ¿sí? También tenemos la Amazon, ¿eh? Así como IBM. IBM está mucho más desenvolvido, ¿no? Inclusive ya tengo algunas aplicaciones utilizadas por algunas empresas corporativas, ¿no? Con soluciones para Edge, de IBM, ¿sí? Así como de la General Electric y, claro, Highway, ¿no? Entonces, a pesar, como vuelvo a repetir, ¿no? De ser un concepto relativamente nuevo, ¿no? Ya grandes empresas están pensando en cómo implementar algunas soluciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces podemos llegar a la conclusión, a unas conclusiones importantes aquí, ¿no? Yo acredito que 5G y Edge Computing son dos tecnologías que trabajan juntas, ¿sí? Y nos va a permitir, claro, mejorar el desempeño de algunas aplicaciones, ¿ok? Claro que también van a beneficiarse en que grandes volúmenes de datos, ¿no? Generados por las fuentes de información, por las fuentes, ¿no? Por los dispositivos, ¿no? Sean procesados en tiempo real, ¿ok? Con baja latencia, claro. Yo acredito que también 5G, ¿no? Claro, y 5G fornece, ¿no? Como hemos visto en el inicio de esta presentación, ¿no? Alta velocidades en las redes, ¿ok? Mas para eso también precisamos de qué? De menor latencia y alta conectividad, ¿no? Y esa menor latencia y alta conectividad van a ser obtenidas de lo edge computing, ¿ok? Entonces, yo acredito que van a existir alguna mudanza, ¿no? Las infraestructuras de redes. No va a ser ahora, más de aquí a algunos años, yo acredito que todo, todas las redes van a trabajar utilizando este concepto, ¿no? De edge computing. Significa procesamiento, análisis, almacenamiento más experto, donde los datos son solicitados. ¿Ok? Entonces, muy obrigado pela atenção e, por favor, deixo a palavra aqui com o professor Mário. Muito obrigado, Héctor, pela excelente apresentação. Eu julgo que aprendemos todos hoje bastante sobre questões de edge computing, de computação na periferia. Aprendemos alguns conceitos interessantes e agora deixava aberto aqui a perguntas, algumas questões que queiram colocar ao professor Héctor. Sim, temos aqui uma pergunta. Não temos. Héctor, eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer, que era, há bocado o Héctor referiu que a Azure, a Microsoft, através da Azure ou General Electric ou a IBM, que isso, quer dizer, eles disponibilizam soluções de computação. Basicamente, à partida, essa computação é computação na cloud. Portanto, eu posso processar os meus dados na cloud e, portanto, estamos a falar de processamento rápido, mas que é centralizado, não é distribuído. A minha questão é, eu interroguei-me um pouco como é que essa computação da Microsoft através da Azure, como é que isso pode ser visto como uma computação edge computing, computação na periferia, não é? Era a minha pergunta. E depois temos aqui mais uma pergunta. Que nós já lá vamos, então. Sim, senhor. Do Coronel Jorge Pedro. Julgo que é isso, não é?
Héctor. A ver, eu quiero ver la pregunta, mas así inicialmente respondiendo a su pregunta, Mario, ¿no? Claro que Azure disponibiliza armazenamiento y procesamiento no cloud, ¿no? Mas Azure también, a través de Microsoft, ¿no? Está pensando en algunas implementaciones de aplicaciones, ¿no? Para, por ejemplo, para la industria 4.0, ¿no? La revolución industrial. Entonces, están pensando también, y tienen algunas soluciones ahí realizadas con Azure, ¿no? Para que estas implementaciones, estas soluciones sean procesadas en tiempo real, ¿sí? Entonces, posiblemente, ¿no? Están pensando en colocar algunos carrier data centers perto de las industrias, ¿sí? De tal forma que estos carrier data centers permitan hacer ese procesamiento más perto del, por ejemplo, ¿no? del proceso industrial, ¿sí? Claro que cloud, cloud ainda tem un vasto uso, ¿no? En algún tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cloud nos ofrece también utilizar o llamado SaaS, ¿no? O sea, tener un software, ¿no? Utilizando el cloud. O sea, nuestros software pueden ser rodados o pueden ser ejecutados utilizando un cloud, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de aplicación que queremos implementar, ¿sí? Como falei anteriormente, ¿no? Yo acredito que cloud computing no va a desaparecer, ¿no? Yo acredito que edge computing es un aditivo a más, ¿no? Para que los procesos que precisen de menor latencia, ¿no? Sean realizados en tiempo real, ¿sí? Obrigado, Héctor. Temos então aqui agora o Coronel Pedro, que julgo que quer colocar uma questão. Muito obrigado pela presença. Vamos então ouvir a pergunta. Ora, muito boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, queria, na pessoa do professor Marcos da Silva, felicitar a Universidade Autónoma por esta iniciativa e por permitir que entidades externas à vossa universidade participem. E é nesse âmbito que eu estou a participar. Portanto, eu sou um oficial do Exército Português. Neste momento estou a desenvolver um trabalho de investigação que é relacionado com os impactos que a tecnologia 5G vai ter na defesa e na segurança, mais propriamente na defesa, e dentro da defesa na componente terrestre, portanto no Exército. E foi muito interessante, como disse, ver esta apresentação, e dou os parabéns também ao professor Héctor pela maneira como, julgo eu, de forma mais simplista possível, conseguiu transmitir o conjunto de informação. Efetivamente, para a defesa, e agora passando aqui para a minha área de conforto, o 5G abre um conjunto de oportunidades enormes. Só para vocês terem noção, neste momento, por exemplo, existem armas hipersónicas, que são mísseis que têm uma velocidade acima de 5 Mach, portanto 5 vezes a velocidade do som, e esses mísseis, quando se aproximam, a sua defesa atualmente é praticamente impossível. Portanto, o 5G, com a sua baixa latência e coisas que já falámos aqui, edge computing e a própria computação quântica, vai permitir a defesa dessas armas. Mas o 5G, efetivamente, não é só vantagens. Portanto, nós aqui, ou vós, abordastes muito das vantagens do 5G, mas também tem algumas desvantagens. E é neste sentido que eu colocava a questão ao professor Héctor, num caso prático de aplicação do 5G nas nossas Forças Armadas. Nós, na zona de combate, portanto, na frente do combate, grande parte das baixas que se dão são devidas a ações do inimigo,
mas também são devidas a movimentos logísticos, de reabastecimentos, etc., que trazem, portanto, a parte dos bens para a frente do combate. Um dos cenários que nós levantamos é esses movimentos, no sentido de minorar essas baixas, passarem a ser feitos através de veículos autónomos. Portanto, são veículos de condução autónoma que são deslocados para determinada unidade e vão reabastecer essa unidade e voltam sem ter qualquer pessoa fisicamente no veículo a operá-lo. E a minha questão vai no sentido de saber se efetivamente nós, com a tecnologia 5G, não corremos o risco de ter a interferência de Estados terceiros ou ter a interferência da nossa contraparte, portanto, do nosso inimigo, nas comunicações, por assim dizer, com esses veículos, ou até vimos com o professor Marcos da Silva o uso do AVs, etc. Portanto, até que ponto estará garantida a segurança das comunicações nestes casos críticos? Muito obrigado mais uma vez e muitos parabéns pela vossa iniciativa. Ok, muito obrigado pela pergunta, coronel Pedro. Sí, realmente su preocupación es muy importante, ¿no? Tenemos que ver cómo las comunicaciones son afectadas, ¿no? La transferencia de informaciones, ¿no? Mas 5G tem una solución para esto, ¿no? El llamado 3D beamforming, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer digamos, esta tecnología adicional a 5G, ¿no? Nos permite simplemente direccionar un sinal, ¿no? Para un dispositivo específico, ¿ok? Entonces, ese 3D beamforming no somente es una antena, ¿no? Es un conjunto de antenas, es un array de antenas, ¿no? Que va a permitir direccionar un sinal para ese dispositivo que se encuentra en un local más afastado, ¿no? O más perto, en un local de mayor perigosidad o no, ¿no? Entonces va a poder direccionar ese sinal tanto en la parte, ¿no? Vertical, ¿no? Si por ejemplo, direccionar un drone, ¿no? Voy a conseguir tener un drone funcionando porque el beamforming va a permitir un sinal para ese drone que está en la parte, está en altura, ¿no? O entonces también voy a poder direccionar mi sinal, ¿no? La parte horizontal. Entonces, 5G ya pensó en eso y por eso tenemos el 3D beamforming, ¿no? Para direccionar un sinal para el dispositivo que precisa de conectividad, ¿no? Em certa área. Certo, muito obrigado. Eu posso complementar. É assim, aquilo que eu posso dizer é que as comunicações 5G, de uma forma geral, têm alguns aspectos de segurança que importa levar em linha de conta. Por exemplo, quando nós falamos em 5G, falamos em interligação de bilhões de dispositivos IoT. Agora, primeiro estou a falar em termos gerais, antes de entrar no concreto das operações terrestres, não é? E das operações militares. Portanto, o 5G é utilizado para interligar bilhões de dispositivos IoT e, portanto, esta situação, enquanto que os computadores tendem a estar seguros com firewalls, com antivírus, etc., aquilo que nós vemos é que esses dispositivos IoT, como por exemplo câmaras web, smart TVs, veículos autónomos, frigoríficos, fechaduras inteligentes, por exemplo, esses dispositivos não tendem a não estar devidamente seguros em termos de intrusão, tentativas de intrusão, firewalls, antivírus, etc. E, portanto, esses dispositivos representam uma ameaça porque representam um potencial porta de entrada na rede 5G e, por outro lado, nós sabemos que os próprios dispositivos, eu, por exemplo, vi aqui há tempos um filme, A Velocidade Furiosa 8, em que se via um avião lá da vilã, que era tipo um AWACS, portanto um avião de guerra eletrónica, como aqueles aviões americanos, que estão numa base da NATO em Gelsenkirchen, ali na Alemanha,
e que esse avião era utilizado para para entrar na rede, através da rede de telecomunicações, controlava todos os veículos autónomos da cidade e esses veículos autónomos eram utilizados para executar um ataque contra um político que estava em Nova Iorque. E, portanto, quer dizer, há todo aqui um conjunto de ameaças. Há todo aqui um conjunto de ameaças e riscos, não é? Se por um lado existem novas oportunidades, sempre que existem novas oportunidades, existem novas ameaças, e isso é um facto, não é? Por outro lado, o aumento do número de dispositivos, bem como o aumento da banda e as menores latências, também tendem a dificultar a monitorização dos ciberataques. E, portanto, há todo aqui um conjunto de problemas que surgem, bem como, tal como o Sr. Coronel referiu muito bem, a questão de o que é que acontece aos dados, ou seja, os fabricantes de equipamentos, seja ele qual for, poderão armazenar alguns tipos de dados, não é? E, portanto, existem algumas limitações. Bom, agora falando no caso concreto das operações militares, eu, por um lado, eu julgo que, para além da questão do beamforming, que é um sistema MIMO, em que o beamforming é uma forma de direcionar o feixe. Eu tenho várias antenas de transmissão, eu posso direcionar, tipicamente estão afastadas de meio comprimento de onda entre si, e eu vou direcionar o feixe. Essa é uma forma que, nomeadamente, é utilizada para mitigar, concentrando o feixe, eu consigo maiores alcances e, portanto, estou a mitigar o problema das elevadas perdas de propagação que ocorrem nas frequências muito elevadas, nomeadamente nas ondas milimétricas. Agora, as comunicações militares podem ser feitas também, há outro tipo de segurança que pode ser feito. Pode ser feito com a chamada COTS Technology, portanto, tecnologia COTS, Commercial Off the Shelf, que é muito utilizado hoje em dia, e, portanto, as comunicações militares, ou seja, os veículos militares, comunicarem com o 5G, além da tecnologia beamforming, poderão ser utilizados outros tipos de criptografia. Portanto, podemos falar aqui em criptografia, naturalmente que o jamming é sempre, ou seja, o empastelamento continua a ser um problema. O beamforming tende a mitigar isso porque se ele cria um feixe na transmissão, também na recepção ele vai criar um feixe e, portanto, digamos que o inimigo tem que conseguir entrar naquele feixe, vai conseguir fazer o jamming, fazer o empastelamento do receptor, portanto, quanto mais no centro desse feixe ele estiver. Esse será um problema. Mas era aí que eu queria chegar. Os veículos autónomos não têm forçosamente de comunicar através de 5G, ou seja, o 5G, existem alternativas ao 5G, não é? Existem comunicações, existem outras frequências que podem ser utilizadas, outras frequências e outras tecnologias que podem ser utilizadas para além das comunicações 5G. O Tetra é um deles, que é utilizado, é o sistema CIRES português, é ainda um sistema da segunda geração, mas fala-se agora ter uma versão 5G direcionada para forças e serviços de segurança, portanto com requisitos adicionais de segurança, que será terá um potencial de uso também para comunicações militares, que vai contemplar também aspectos de criptografia. E, portanto, é isso. Temos aqui várias opções alternativas às comunicações 5G, portanto, digamos que eu julgo que os veículos em operações militares não têm que estar forçosamente limitadas às comunicações 5G. As comunicações 5G existem estudos para criar uma alternativa ao Tetra para forças e serviços de segurança, porque o 5G tem... e depois existe ainda uma outra alternativa, que é criar redes 5G privativas, não é? Private 5G. E, portanto, podemos isolar uma rede 5G da interligação com o resto do mundo. E, portanto, pode haver uma comunicação com dispositivos 5G sem que haja... nós estamos a falar de comunicações com estações de base proprietárias, estações de base, ou mesmo sem estações de base. Portanto, as comunicações 5G, podemos ter comunicações de veículo a veículo, dispositivo a dispositivo, pode ser através de uma estação de base, ou, no caso de estarem em linha de vista, estar dentro do raio de alcance, comunicarem diretamente.
e, portanto, nós podemos isolar, por forma a mitigar o problema do armazenamento de informação que é potencialmente feito por eventuais fabricantes de equipamentos, nós podemos isolar e criar essa rede 5G privada. Eu julgo que estes são caminhos alternativos para mitigar isto. Espero ter ajudado aqui com esta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tive na NATO 3 anos, 2005 a 2008, e era responsável exatamente por parte das comunicações deployable, comunicações expedicionárias, nomeadamente do programa Air Command and Control System. Portanto, também me é familiar. Muito bem. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Y desculpe falar, Mário, justamente lo que você falou, né, em sua explicação, né, como ter comunicaciones visionarias, ¿no? Y claro, van a existir, ¿no? A pesar de ter 5G o la llamada 6G, ¿no? De aquí a algunos años, ¿no? Va a ter, yo me imagino que va a ter algún tipo de comunicación, ¿no? La cual no va a precisar de una antena, ¿no? No va a precisar de un data center, o tal vez va a precisar de un data center, ¿no? Las llamadas comunicaciones satelitales, ¿no? En la cual el satélite es el que te va a dar la oportunidad de conectar a la red. Entonces, en un futuro vamos a tener, por ejemplo, una antena, ¿no? No va a ser una antena simple, va a ser una antena parabólica, ¿no? De formato parabólico, en la cual la conexión va a ir de un satélite, ¿no? Entonces, yo acredito que en un futuro, de aquí unos 10, 20 años tal vez, ¿no? Toda la infraestructura de red, ¿no? Va a tener que mudar, ¿no? Para la internet satelital, ¿sí? Claro que ahora existen algunas empresas, ¿no? Como la empresa de Elon Musk, ¿no? El CEO de los vehículos Tesla, eléctricos, ¿no? Él ya colocó algunos satélites, ¿no? Un conjunto de satélites, ¿no? Llamados los Starlink, que ahora están como entre 900 a 1000 satélites no espacio, ¿no? Ahora estamos teniendo algunos satélites, ¿no? Que nos permiten hacer la conexión, ¿no? A internet. No, claro que existen algunas desvantajes, ¿no? Y ainda esta tecnología no está 100% utilizada en el mundo, ¿no? Tenemos algunas conexiones satelitales, ¿no? En Estados Unidos, aquí perto del Reino Unido también tenemos, ¿no? En Australia también. En Portugal ahora, con esta empresa llamada SpaceX, ¿no? Do Elon Musk, ¿no? De aquí a poco vamos a tener una conexión, ¿no? Satelital, ¿no? Y yo acredito que ese va a ser el futuro, ¿no? Sim, obrigado. Efetivamente, as nossas comunicações por satélite, para nós, isso faz todo o sentido, até porque nós, a grande parte das nossas operações militares desenrolam-se fora do território nacional. E muitos dos países onde nós atuamos, por exemplo, agora na República Centro-Africana, não têm qualquer tipo de tecnologia de telecomunicações. Portanto, nós teremos que sempre utilizar os satélites militares para implementar uma rede 5G, como o professor Marcos Silva disse, uma rede autónoma, uma rede própria militar, onde os nossos equipamentos irão comunicar uns com os outros. Muito obrigado. Y así que surgió, ¿no? A internet, ¿no? Fue primero aplicaciones militares, ¿no? Con la DART, ¿no? Y de ahí ya se fez, ¿no? Un uso diseminado, ¿no? Por todos nós, ¿no? Mas claro que yo acredito, disculpen, acredito que ainda, ¿no? A pesar de utilizar una conexión satelital, ¿no? En un momento yo acredito que esos sinais de satélites van a llegar a los proveedores de servicios actuales, ¿no? Y para ellos diseminar un sinal para todos, ¿no? Tal vez después va a ser directo satélite, antena parabólica, ¿no? Certo, obrigado. Mais alguma questão que alguém queira colocar?
Não há mais nenhuma questão. Os alunos de mestrado. Inês, Joana e afins. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Já sabem tudo? Os meninos, os alunos? Muito bem. Pronto, então, se ninguém tem mais nenhuma questão, eu resta-me agradecer a presença de todos os participantes, agradecer em primeiro lugar a excelente apresentação feita pelo professor Héctor Orrilo, professor Héctor, colega da UAL, a presença do professor António Cabeças, também que está aqui, e outros professores que estiveram cá e que estão ainda, e dos alunos da UAL e de todos os outros participantes, nomeadamente o Sr. Coronel Jorge Pedro, que também fez aqui, deu um contributo para esta conferência. Agradecer a todos e contamos com a vossa presença em futuros eventos da UAL. Foi um prazer estar aqui convosco e é assim que nós aprendemos todos uns com os outros. Muito obrigado, muito obrigado a todos. E bom, Obrigado também. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa tarde, obrigado.